Escuchan, me oyen, me sienten. Trabajo sin sentido. Puede sonar a cliché, pero desde niña jugaba a la maestra. Me gustaba pararme frente al público, las vecinitas de al lado, y explicarles cosas con aire de solemnidad, generalmente historias que en realidad luego yo me inventaba. Poco a poco el juego dejó de serlo y me convertí en profesora universitaria. Todo un desafío. En mi paso por los diferentes niveles de educación, tuve varias experiencias positivas con profesores comprometidos que lograban despertar mi interés por sus materias. Generalmente destacaban por la genuina pasión con la que hablaban de los temas en que eran expertos o por la calidez con la que compartían su conocimiento. Sin embargo, ahora que soy profesora, intento recordar con más empatía a aquellos que no lograron dejar una huella significativa en mí. Seguro que habrá otros factores más que no alcanzo a distinguir todavía, pero en mi experiencia creo que una de las mayores dificultades de la docencia, además de la habitual precariedad laboral en México, es estar obligada a hacerlo sin encontrarle sentido alguno. Hace unos meses tomé un curso dirigido al profesorado donde descubrí que una buena parte de los colegas que asistieron habían llegado a la docencia por azar o como una vía para resolver la subsistencia mientras encontraban otro empleo. Si bien muchos de ellos afirmaron haber desarrollado el gusto por la profesión, no dejó de sorprenderme el imaginar lo difícil que tuvieron que ser esas experiencias iniciales frente al grupo. En los inicios de mi carrera como profesora tuve que dar clases sobre temáticas con las que estaba poco familiarizada o en las que no me consideraba especialista, lo que ya hacía complicada la dinámica. Pero lo más desolador era dar materias que no me interesaban en absoluto. Aunque fuera un sueño que estaba logrando, esas experiencias vaciaban de sentido mi trabajo, lo que en palabras de Greber se trataba de un trabajo de mierda, es decir, una actividad productiva, remunerada e incluso que otorga reconocimiento social, pero que resulta carente de valor para quien la realiza y en muchos de los casos también para la sociedad. Sin embargo, hay otro escenario, quizá más sombrío en el campo docente. Dar una materia genuinamente apasionante, pero que carece de sentido para quien la cursa, como esas optativas que paradójicamente resultan obligatorias y que nadie quiere tomar. Eso innegablemente vacía de sentido el trabajo del profesorado. Este es un escenario que también me ha tocado vivir. La frustración de no conectar con algunos grupos por esa razón ha sido abrumadora para mí. Ahora pienso que así como intento recordar con más empatía a mis profesoras y profesores de antaño que lidiaban con el sinsentido de su práctica docente, también intento hacer esta visualización con esos grupos de estudiantes que no tuvieron alternativa más que cursar una materia que les interesaba muy poco. También estuve ahí y sé de primera mano que cuando el contenido de una materia resulta ajeno para el estudiantado o contrario a su forma de ver el mundo, la experiencia en el aula puede ser tropezada, incómoda o en casos más graves, poco enriquecedora. Tanto la psicología social como la antropología son disciplinas que poseen recursos teóricos y metodológicos que podrían echar luz sobre esta problemática y así, por ejemplo, comprender mejor las razones por las que la construcción de un aprendizaje significativo puede ser una falacia si no consideramos las desafiantes condiciones psicosociales y económicas en las que trabaja el personal docente, desde enfermedades asociadas al estrés, pobreza de tiempo, falta de reconocimiento en el trabajo y estancamiento profesional, inseguridad y violencia generalizada, entre otras, o en las que estudia el estudiantado, desde cohesión grupal limitada, prejuicios y discriminación entre compañeros, trastornos alimenticios y del sueño, desarraigo comunitario familiar, violencia e inseguridad, o en las que estudia el alumnado, desde cohesión grupal limitada, prejuicios y discriminación entre compañeros, trastornos alimenticios y del sueño, desarraigo comunitario familiar, violencia e inseguridad, entre otras. Falta mucho por indagar en torno a las razones por las que una buena parte de la población trabajadora no encuentra sentido en su ocupación y que, sin dejar de lado la precarización laboral, existen otros factores de índole social y cultural que no se visibilizan y que por lo tanto tampoco se atienden,
como la falta de oportunidades laborales para personas jóvenes que, pese a tener las credenciales suficientes, no son contratadas debido a prejuicios como la falta de experiencia o compromiso asociados a las juventudes, quienes terminan ocupándose en empleos donde no ejercen su profesión. Este panorama invita a una reflexión mucho más profunda sobre cómo las estructuras del mercado laboral y las narrativas culturales limitan no solo el acceso a empleos dignos, sino también la posibilidad de encontrar sentido y propósito en la vida y el trabajo. Esto es Psicopodcast. Estamos hoy reunidos en las cabinas de audio del ITESO para hablar de los trabajos sin sentido. Este es un primer ejercicio de una colaboración con nuestros colegas de la Ibero Puebla. Escucharon hace un momento una cápsula con la voz de Adriana Moreno, que hizo un primer esfuerzo para hablar sobre el trabajo sin sentido. Entonces, el día de hoy, a pesar de que hace unos episodios habíamos prometido que íbamos a tener una trilogía del pensamiento, pues ya saben que aquí nada es seguro y pues se nos ocurrió dar un volantazo y ahora vamos a hablar de estas cosas. Y nos acompañan hoy en cabina Frida de la Paz. Hola Frida, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, ansiosa por hablar de mis experiencias de supervivencia en el mundo laboral. La ansiedad es un mal generalizado, recuerden, escuchas. También está con nosotros Chuck, que hoy no quiso abrir el episodio, por eso estoy aquí yo de aburrido. Hola Chuck. Hola, ¿qué tal? Para hablar de trabajos. De trabajos. De mierda. Y también nos acompaña Barbie Vega. Barbie Vega es estudiante de último semestre de la licenciatura en Psicología del ITESO y también es la señora presidenta de la Sociedad de Alumnes de Psicología que se llama Insight. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola, estoy muy emocionada de estar de este lado y pues para preguntarnos cosas. Bien, entonces pues bienvenida Barbie. La idea que tenemos hoy con este episodio pues es conversar sobre el trabajo. Tenemos varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con cómo dejamos como sociedad y como individuos que tienen biografías particulares que el trabajo se volviera el centro que le da sentido a nuestras vidas y a la realidad. Spoiler alert, no es así en todas las sociedades, ¿eh? Esto es particular del occidente, del mundo moderno, de los tiempos del capitalismo. Ya sabemos que esa es la muletilla de los científicos sociales, no nos importa, vamos a seguir hablando del capitalismo, al patriarcado, por supuesto, ese es de las científicas sociales. Entonces vamos a hablar de eso, en qué momento nos convertimos en eso y dejamos que el trabajo sea lo que le da sentido a todo. Salud mental incluida, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros episodios. La definición de salud mental de la OMS está referida a que tener salud mental es ser productivos y poder trabajar. Y vamos a ver que eso se repite en diferentes ámbitos. Entonces, pues vamos a cotorrear también sobre cómo perdemos el sentido en el trabajo, primero cómo aprendemos a desear ciertos trabajos por encima de otros y después, pues cómo ya que tenemos esos trabajos se convierten en lo que David Graeber, según lo que nos decía Adriana Moreno, son trabajos de mierda. ¿Qué opinas, Frida? Platícanos. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Yo tengo cosas que decir, pero una de ellas es que justo antes de estar grabando este episodio estábamos cotorreando y luego nos sentimos decepcionados por no haberlo grabado porque ya habríamos hecho la chamba, ¿verdad? Pero una de las cosas que Barbie nos preguntaba era acerca de la ilusión y creo que algo muy importante de este capítulo es que si hablamos de sentido y de perder el sentido, indica que antes sí había un sentido, ¿no? Que todo este viaje empezó con una ilusión que poco a poco se fue extinguiendo. Entonces, no sé si Barbie quiera retomar esa pregunta de la que estábamos cotorreando antes de empezar a grabar. Sí, justo me gustaría dar como un poquito de contexto. Como dice Cristian, ya estoy en mi último semestre.
de la carrera de psicología. Y estaba pensando que también estudiar psicología muchas veces representa para muchas personas como una rebelión, ¿no? Es una carrera que se sabe que no es tan bien remunerada o que no es como el ideal que tienen tus papás muchas veces, ¿no? Yo personalmente sí me peleé con mis papás para entrar aquí y me acuerdo que me dijeron, pues no te la voy a pagar, te vas a meter a la UDG y que saco mi ficha. Ya fue pandemia, lo que sea, termina aquí, ¿no? Pero justo eso, como que pues se va acercando el tiempo a que yo egrese y pues cada vez veo como más complicado, ¿no? Vivir de lo que me gusta, porque la psicología es muy amplia, pero pues me tocó la suerte que me guste la psicología social, ¿no? Y uy, que justo es como que lo que no se habla tanto dentro de la psicología o que ahorita en tiempos de salud mental y hacerte pruebas y lo que sea, pues no es lo que está más vigente o en tendencia, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? También como que leyendo artículos y todo lo que un estudiante hace, pues me pregunto, ¿no? De que algún día podré llegar a hacer algo así, algún día me pagarán por hacer investigación, algún día, pues eso, ¿no? Entonces le preguntaba a Cristian y a Héctor cómo es para ellos, pues trabajar del otro lado, ¿no? Que yo veo, como que del otro lado el final del arco iris. Entonces, pues sí, preguntarles a ustedes, ¿lo siguen viendo así? Como que se vuelve cotidiano, no sé, me gustaría saber qué opinan. Gracias, Barbie, por compartir estas preguntas y qué gusto que estás aquí para conversar. Yo, a lo mejor estaría bueno primero preguntar a propósito, ¿no? De esta pregunta que nos sugería Adriana, ¿no? De que, pues que, bueno, yo más bien, o sea, leyendo, ¿no? Esto de los trabajos sin sentido, pensaba en qué trabajo sí tiene sentido, ¿no? Y entonces a lo mejor valdría la pena pensar qué es el trabajo, ¿no? Podríamos decir, pues que es todo lo que hacemos, ¿no? Con nuestro cuerpo y las extensiones tecnológicas de nuestro cuerpo para intervenir la realidad, modificarla, ¿no? Y beneficiarnos con eso, ¿no? Pues yo lo que entiendo que dice Marx de todos los memes que he visto en las redes sociales es que pues en el capitalismo todo el trabajo, prácticamente todo es trabajo, ¿no? Y es trabajo alienado, ¿no? Es decir, no hacemos cosas para beneficiar directamente nuestra persona, nuestra realidad, ¿no? Es decir, pues la mayoría de las personas no trabajamos sembrando los alimentos que vamos a comer o confeccionando la ropa que vamos a usar, ¿no? O los objetos que vamos a utilizar en nuestra casa, como las sillas, ¿no? Como sí ocurre en otros lugares y ha ocurrido en muchos momentos, en otros momentos de la historia, ¿no? Donde el trabajo es intervenir la realidad para poder coexistir con ella, ¿no? Pero lo que tenemos como trabajo alienado en la sociedad capitalista, ¿no? Alienado quiere decir enajenado, ¿no? Es decir, dice Marx que no nos beneficiamos directamente, ni siquiera alcanzamos a ver qué es lo que se produce con nuestro trabajo, porque producimos fragmentos, ¿no? De producción, fragmentos de objetos, fragmentos de realidades incluso, ¿no? Y no nos beneficiamos muchas veces del conjunto de lo que se produce con nuestro trabajo, ¿no? Entonces somos separados, dice Marx, de nuestro trabajo, ¿no? Pero en el capitalismo todo el trabajo es así. Y por otro lado, Silvia Federici, ¿no? Nos dice que hay un trabajo, ¿no? Que no es el de ir a la oficina o a la fábrica a que te paguen un salario, sino es el que se tiene que hacer de fijo en las casas, de bañarte, de hacer de comer, ¿no? Y de la crianza de los hijos y demás, que es el trabajo reproductivo y que no es reconocido como trabajo, ni Marx lo reconoció como trabajo, dice Federici, ¿no? Entonces también está ese trabajo reproductivo, ¿no? ¿no? Y uno podría pensar, imagínense pues que de verdad todos trabajáramos no para hacer quién sabe qué cosas, que por ahí es donde vienen los trabajos de mierda, ¿no? Trabajamos para llenar formularios, para hacer filas, pero al final del día, dice Pablo Fernández Crisliev en un artículo que no me acuerdo dónde quedó, ¿no? Que dice que en el siglo XIX, ¿no? Al final del día,
pues el que trabajaba podía ver al final del día el fruto de su trabajo, ¿no? Se hizo en el taller una silla, ¿no? Y ahora no, la mayor parte de la gente no vemos al final del día un fruto de nuestro trabajo y yo entiendo que esa es la generación de la que nos habla Marx, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero con las que tenemos una realidad distante y de la que no sabemos cuánto nos vamos a aprovechar, ¿no? Y encima de eso, eso nos aliena, nos aleja también, nos separa de ese trabajo reproductivo que sí tenemos que hacer que también tenemos que hacer para vivir, porque entre más le dedicamos al trabajo asalariado, pues menos tiempo le vamos a dedicar a tender nuestra cama y poner nuestro cuarto bonito y hacernos de comer, ¿no? Como nos guste y hacerlo con otras personas, ¿no? Y entonces, entonces yo creo que eso es lo que va haciendo que, pues en el capitalismo, la mayor parte de los trabajos no tengan sentido, ¿no? Y entonces por eso creo que parece algo muy especial cuando uno ve a alguien que parece que sí está haciendo algo que le gusta, ¿no? Y yo creo que pues sí lo es, ¿no? Pero ojalá que todos pudiéramos hacer eso que sí nos gusta, ¿no? Yo en un trabajo que tuve, en algún momento fuimos a una fábrica de una empresa de zapatos y entonces era por secciones. Entonces en una parte de la fábrica hacían la suela y luego en otra parte de la fábrica pues cortaban la piel de la vaca y luego en la otra lo formaban y la persona con la que iba me dijo, qué bonito tener este trabajo y saber que al final del día tu aportación está haciendo una pieza de zapato. Y yo dije, no mames, es que Gran frase. porque es que era una forma de romantizar un trabajo de fábrica en donde yo dije, bueno, tal vez si tú fueras el zapatero y como en la película de Coco, ¿no? De que sí empiezas y terminas y al final tienes un producto y te sientes satisfecho, pues digo, ok, tal vez ahí sí tiene un tipo de sentido, ¿no? Pero estás en una fábrica y lo que tienes que hacer por 8 horas es hacer una plantilla de diferentes tamaños y luego mandárselo a la siguiente persona y pues en realidad a ti no te importa el resultado de eso. O sea, te mandan el trabajo en una computadora y tú tienes que hacer los cortes. Varias de las personas ahí tenían como tapetes en el suelo porque o sea, la chamba era parada. Entonces, pues o sea, pensando también en lo que decía Héctor, ¿no? Tiene un fin, pero también, este, creo que el tema con el trabajo y los trabajos de mierda es a quién va a servir ese fin, ¿no? O sea, algo que yo sí veo como de ilusión o como una aspiración de las personas que se ve que disfrutan su trabajo es que parece algo que hacen para ellas mismas, ¿no? O sea, hasta parece algo que hacen por placer o por gusto y que no sirve al enriquecimiento de una persona que no conoces también. Pero en esos casos, y creo que eso aplica no solo para las fábricas, ¿no? Sino como para esos trabajos que estábamos hablando de RH o cuando trabajas para una empresa a la que no le importas, pero es un gran corporativo y tú eres solo ahí un peón que tiene que sacar unas chambas, llenar unos formularios, despedir a personas. Creo que es ahí en donde también hay una pérdida de sentido del que estábamos hablando. Qué interesante esto que planteas, Frida. Yo me quedaba pensando en algo que dicen un par de autores que a mí me hicieron replantear mucho lo que implica el trabajo. Uno de ellos se llama Immanuel Wallerstein, otro es Manuel Castells, y ellos describen como algo que llaman el sistema mundo se fragmenta por ahí de mediados del siglo XX, un poco antes, y trastoca el sentido de el trabajo fabril o los oficios, ¿no? Antes de este periodo en el que una persona que se dedica a hacer zapatos solo hacía la suela, ¿no? Antes una sola persona lo hacía todo y veía el producto final y recibía incluso a quien lo iba a comprar y podía hacer un zapato para una persona específica, según sus medidas, según sus necesidades, según sus gustos. A mí me parece que ahí hay algo muy psicosocial en cuanto a que implica relaciones con otros, con otras personas.
Es decir, yo recibo a una persona en mi taller y esa persona se llama Marta y Marta me dice, quiero unos zapatos cafés con unas borlas amarillas y entonces cuando yo estoy elaborando los zapatos, yo estoy pensando en Marta y en cómo se le van a ver esos zapatos cafés con borlas amarillas. A ser una persona que está encerrada en una gran bodega con una iluminación que ahora es pensada de manera estratégica para que las personas mantengan la atención. También pongamos ojo en eso, los psicólogos han sido parte de esos estudios que No, sirven para somos que los malos. somos los malos, para que haya conductas en las empresas que maximicen las ganancias y reduzcan el ocio o las pérdidas, ¿no? Entonces, lo que dicen estos autores esto es particular de un momento relativamente reciente de la historia de la humanidad y lo que va de la mano con la desaparición de los oficios de un zapatero, de un carpintero, yo ahora no necesito contratar a alguien que me haga las alacenas porque puedo ir a Home Depot y ahí ya están. Igual pasó con los vehículos, este modelo fordista de producción en serie y ese cambio en la manera en que se producen cosas, lo que llamamos armadoras. Sí, van a hacer unas piezas en un país, otras piezas en otro y las van a armar en México y de México van a salir los productos hacia diferentes países. Esa modificación en la manera de producir mercancías también modificó el sentido del trabajo. Lo que a mí me deja pensando es, estamos hablando de oficios, ¿cómo modificó eso a la psicología como profesión? Las personas que nos dedicamos a la psicología también tenemos fragmentadas nuestras prácticas, respondemos a esos ritmos de producción sin sentido. Yo cayendo ahí en la pregunta de Barbie, se me hace bien bonito que pienses en nosotros como duendes que están al final del arco iris disfrutando de la producción intelectual. Yo te puedo decir, igual que Adriana, que desde que era pequeño estaba jugando a hacer algo de grande, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho del texto que nos compartió Adriana. Dice, puede sonar a cliché, pero desde niña jugaba a la maestra. Y yo desde niño jugaba a ser sabritero, como mi papá. Y después de eso jugaba a ser cholo. Yo pensaba que ser cholo era una profesión. Hasta que Y alguien no, me dijo que eso era indeseable y dije, uy, pero se ve que están bien chidos en la esquina, ¿no? Mi carnal anda ahí cotorreando con ellos y yo creo que él es cholo. En realidad yo creo lo que que quería es hacer cholo. era similar a la gente que admiraba. Yo quería ser como papá, yo quería ser como mi hermano. Después aprendí que tenía que ser otra cosa. Y eso es bien interesante, ¿no? Hay niños que quieren, por ahí tengo un textito que habla de eso. Hay niños que quieren ser osos, hay niños que quieren ser astronautas, pero no quieren ser astronautas porque quieren aprender matemáticas avanzadas, ¿no? Quieren ser astronautas porque se ve que ahí arriba se la pasan chido. Es decir, queremos pasarla chido cuando somos niñas. Em, Adriana quería que las vecinitas de al lado la escucharan explicar cosas. No estaba pensando en resolver la vida de nadie, ¿no? Y creo que ahí es donde hay sentido en el trabajo, en el deseo que tenemos originalmente. Luego ese deseo original, a lo mejor estoy sonando muy esencialista, ¿no? Ya me dirán, pero ese deseo original pasa a un segundo plano y lo que importa es que cuando alguien te pregunta qué estás haciendo con tu tiempo, tú tengas algo que responder. A mí me parece que ahí ya más que sentido hay una ansiedad que estamos tratando de paliar o que haya un ingreso económico que te permita tener ciertas prácticas de consumo que se ponen a la par de lo que nos han dicho que es el ideal. ¿Quién nos ha dicho? Otros profesionistas. Eso es lo que está bien cabrón. O sea, hay profesiones que nos están enseñando a desear cosas, hay profesiones que nos están enseñando a paliar esa ansiedad y esa depresión que sentimos al no trabajar para poder trabajar. Y a mí me parece que es un círculo bien perverso, ¿no? Pero no sé ustedes qué piensan. Es un comentario rápido, pero está bien interesante cómo es
pues llegar a ese nivel económico para poder comprarnos cosas brillantes y en el caso de los psicólogos clínicos, pues a expensas de la ansiedad y de la depresión de otras personas, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, pues cambia dependiendo del enfoque, pero cómo se puede hablar de una persona que va a tu consultorio como un cliente y cómo también existen estas terapias que son, en 8 sesiones te soluciono tus problemas existenciales y pues puede ser que te den las herramientas y que en ese momento ayude, pero la psicología sí se ha vendido así. De hecho, yo el otro día estaba en una clase y pues estudio psicoanálisis, ahí me van a funar, pero el profesor decía, ¿no? Que el psicoanálisis llevaba mucho tiempo porque normalmente una persona sentía que ya había resuelto algo y no era cierto y volvía a caer en lo mismo y que un análisis se podía llevar muchos años. Y yo de, no, pues con razón cobran tanto, ¿no? Pero luego dije, es que por eso no se pueden vender bien. Yo en mi ser más marquetero, sí dije, es que como el tema con la psicología es que también es algo que se tiene que vender y cómo lo vas a hacer si le dices a la persona, la existencia humana es muy complicada, es muy diversa, es muy rica y yo no te lo voy a solucionar en 8 sesiones. No, pues, para qué pagar eso, no? Que también en ciertos círculos pareciera también que la psicología parece una cosa de primera necesidad, ¿no? Porque si no, es que ¿cómo no vas a terapia? Es que, no sé, eso es algo que también me viene mucho a la cabeza, ¿no? De qué manera, pues sí, del lado de la psicología más tradicional que sí se dedica a dar consulta, pues no es ajena a estos juegos de la producción en serie, de la necesidad de cobrar, de también un lugar en el mundo, ¿no? De decir, yo soy psicoanalista o yo hago esto y nada más por eso mi voz ya tiene un lugar en el mundo o estoy haciendo algo, este, pues sí, bueno para la sociedad, ¿no? Estoy cambiando la realidad social platicando con esta persona, que pues ahí también es bastante debatible, ¿no? Que igual a lo que tú dices, Frida, creo que está también la otra cara de la moneda, ¿no? De cómo yo voy a monetizar lo que estudié, ¿no? Porque pues a mí me salió cara la carrera, ¿no? Y cómo va a ser redituable para mí. Yo, en lo personal, sí me encantaría trabajar en colmenas, con niños, con lo que sea, pero al final de cuentas, pues también quiero tener una casa, me quiero ir de vacaciones, ¿no? Y es bien difícil como pues tener este diálogo, ¿no? Y lo he tenido con mis amigos, mis compañeros de últimos semestres de cómo le vamos a hacer, porque justo creo que estamos en una profesión de doble filo, ¿no? Trabajamos con personas y con sus vivencias, sus experiencias, pero pues nosotros también somos personas, ¿no? Y también tenemos necesidades y aspiraciones y creo que también eso a veces se deja de lado, ¿no? O sea, yo me gustaría pensar en un mundo donde trabajar en lo social no es igual a dejar de hacer otras cosas, ¿no? De conformarme, entre comillas, no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, de tal vez nunca voy a comprar una casa, tal vez no me voy a poder ir de vacaciones cada 6 meses, cada año. Si voy a comprar un coche, pues yo creo que después de 5 años de estar trabajando, ¿no? Entonces, como que también es bien interesante pensarlo así, ¿no? Cómo el trabajo te puede dar cosas, pero también quitar cosas, dependiendo de lo que te dediques. Anónimo nos compartió al correo de academiapsicosocial@iteso.mx una experiencia, un testimonio que habla de su inserción en el mundo laboral. Y se las voy a leer. Bueno, palabras más, palabras menos, aquí va mi experiencia general los últimos 2 años. Salí de la carrera con un par de años de experiencia laboral como becaria, y al graduarme, cuando pido un aumento y más carga de trabajo, me hacen renunciar porque, a como yo lo vi, ya no cumplía con el perfil de ser becario, menos pagado, sino ya como profesional. Y eso no es lo que necesitan. Me postulo para trabajos y en ninguno me llaman de vuelta. Caí en la conclusión de que no encontraría trabajo por ser joven y recién egresada, y que tampoco sería contratada de cero, sin una palanca o algún contacto.
Tiempo después busco un trabajo con un ingreso económico estable, pero nada de mi carrera. Es más, un empleo que requería hasta menos escolaridad de la que tengo, la preparatoria. Siempre fui con la idea de aportar por lo menos un poquito de sustento económico para mi familia, independizarme, pero sobre todo para poder pagar más formación académica y próximamente ya ejercer. Pero fue un trabajo que subestimé, en sentido que era bastante más físicamente demandante de lo que imaginé. Atención al cliente implica estrés, amabilidad, incluso aguantar gritos y demandas porque el cliente tiene la razón. Pero más allá de eso, era una alta demanda física. Era justamente poner el cuerpo, cargar cajas y costales, estar de pie todo el día aun cuando no hay clientes que atender, armar pedidos, correr en bodega de las prisas. Conocí el mundo de los empleos no tan remunerados, pero con altos esfuerzos y consecuencias para el cuerpo. A los 8 meses, el ambiente laboral fue tan tenso que, desde el cansancio de mi cuerpo y dolor de espalda, dejé de tener apetito. Me era muy difícil comer. Era siempre estar enojada por resistir a las opresiones de nuestros puestos y a las inhumanas exigencias que nos pedían. Ese enojo me hizo buscar otro lugar, ya de mi carrera, después de terminar la formación académica que me estuve pagando con ese empleo. Ese enojo me hizo ilusionarme en el nuevo lugar al que le aposté todo, en el que creí que ya comenzaría el camino profesional que tanto estuve anhelando. Y ese mismo lugar es en donde empecé a dudar de mí misma, donde me han hecho replantar todo lo que he hecho, quién soy, qué creo y qué defiendo. Ese mismo lugar que vi como mi salida del infierno de la explotación laboral, al cruel mundo del recién egreso donde aún no me pagan, y de un lado de la psicología que me repugna, donde infravaloran mis propuestas, donde constantemente escucho que estoy en etapa de adquirir experiencia más allá de que me paguen. ¿Cuándo podré apuntar a la vida que quiero? Porque en este mundo tan capitalista que todo cuesta dinero, y ni siquiera caprichos, sino la mera subsistencia, no es como que pueda pagar las cosas con elogios, ni experiencias, ni con los ausentes lo estás haciendo bien. Y no ve el día en que por fin pueda ver los frutos de lo que desde el día 1 de la universidad he cosechado para ejercer lo que tanto me apasiona. No ha habido días donde no me sienta vista ni escuchada. No ha habido días donde le pierdo sentido a lo que tanto me he esforzado por construir. Enojada por tenerme que favorecer del privilegio de que mis papás me apoyan en lo económico porque aún estoy aprendiendo. Y que las empresas se aprovechen de ello para sus propios fines. Si bien está esta ayuda, no es que quiera hacerlo, porque mis papás están cansados de tanto hacerlo y sé que es una carga que ya no les debe corresponder. Cada vez más frecuentemente me llega el enojo y la desilusión, soltar la idea del sueño de creer que ya empezaba a tomar mi camino profesional. Me acompaña también la impotencia de saber que no quiero esto de mi vida, pero no ver puertas que me puedan acoger, otras salidas, otras oportunidades. Pero algo he caído en cuenta en estos últimos 2 años, y es que donde estoy ya he llegado a mi límite. Solo estoy en modo supervivencia en el que estoy dejando de ser fiel a mí misma, donde estoy dejando de ser yo porque necesito este trabajo, porque nadie más me va a acoger y por el contrario, debo estar agradecida por la oportunidad de enseñanza que me dieron, aun cuando no han cumplido sus promesas y mucho menos un ingreso económico. Solo estoy aguantando y la vida no se trata solo de aguantar. Sé el rol que juego. No tengo una familia que mantener, mis papás me apoyan económicamente, tengo mi título, que de cierta forma este juego lo estoy jugando en modo fácil, en comparación con otras personas. Pero no debería de ser un mundo tan limitante para nadie, ni un mundo tan aprovechado de estas características para no pagar un salario digno, o un salario, siquiera. Porque nos hace replantearnos de qué sirven los años que estudiamos en la universidad e incluso la experiencia profesional previa con la que algunos ya salimos también, que aunado a los estudios se vuelve una carga extra de invertirle tiempo y estrés. ¿Qué sentido tiene todo el tiempo que me he esforzado, todo lo que he intentado, si en estos últimos años no he visto una salida? Hoy utilizo este enojo y esta desesperación para otra vez empezar a moverme y dejar el lugar donde estoy. Pero a la vez tengo mucho miedo de no saber a dónde ir. Sin trabajar no se puede vivir. Yo creo que es una idea en la que
no podríamos más que estar de acuerdo, ¿no? Porque la realidad es aplastante al respecto, ¿no? O sea, si no tienes un trabajo, o que sea que otros trabajen para ti, ¿no? Pero sin trabajo no se puede vivir, ¿no? Y entonces una pregunta muy buena que a mí me gustó mucho cuando la leí en un librito que sigo recomendando mucho y lo usábamos en un curso que se llama Conocimiento y Cultura, ¿no? Que es la ética hacker y el espíritu del capitalismo de Pekka Imanen. Y, y en este libro empieza con un cuestionamiento a lo que llama la ética del trabajo, ¿no? Con la pregunta de en qué momento trabajar se convirtió en un valor en sí mismo, ¿no? ¿En qué momento trabajar es bueno, sí? Y malo es no tener nada que hacer, ¿no? Y no tener que dar una respuesta de qué está uno haciendo. Y entonces parece que la existencia se justifica solo mediante el trabajo, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza a tener valor el trabajo de esta manera, ¿no? Y bueno, eso lo que recupera este libro es un texto muy importante en la sociología, ¿no? En las ciencias sociales, que es el de la ética protestante de Max Weber, donde lo que dice es que pues esta idea de que el trabajo es un valor en sí mismo, ¿no? Y que es bueno trabajar, pues lo introdujo, pues viene con este cisma de la iglesia, ¿no? Donde surge la iglesia protestante, ¿no? Donde pues hay que hacer méritos, ¿no? Para estar cerca de Dios o para ganar el favor de Dios, y esos méritos son justamente el trabajo, ¿no? Y entonces todo lo que podamos tener en la vida, pues solamente se ameritará mediante el trabajo, ¿no? Y esto, dice Weber, pues se convierte en la ética del mundo capitalista, ¿no? Si no trabajas, no vales, si no trabajas, no está tu existencia justificada, y es por eso, pues, que a mucha gente le da coraje que haya personas en situación de calle, o personas que están por ahí por el centro de la ciudad, ¿no? Sin hacer otra cosa más que estar ahí sentadas, viendo la vida pasar, ¿no? Y entonces parece que eso da mucho coraje, ¿no? Que haya gente que no está trabajando y que hasta haya otros que les, que les den de comer, ¿no? Y de lo del psicoanálisis pensaba, ¿no? En esto que decía Frida pues ves que parece que lo que el psicoanálisis propone es un trabajo del sujeto sobre sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué le voy a pagar a alguien para trabajar yo, ¿no? Pues sí, vea, se los voy a plantear a, al psicoanalista la próxima vez que los vea. De, oye, ¿por qué estás cobrando si la persona está chambeando? Pero justo alguna vez conocí a un chavo que tenía una teoría, ¿no? Y él me decía, pues, o sea, para poner en contexto, era un chavo que trabajaba en algo de negocios, del tech, alto, blanco, heterosexual, y me estaba diciendo que los países del norte tenían mejores condiciones de vida y eran del primer mundo porque allá había más personas que pertenecían a la religión protestante y que allá el trabajo era como un gran valor y entonces si les iba bien es porque chambeaban más. O sea, y porque desde siempre tenían el valor del trabajo y que en México no pasaba eso porque no chambeábamos tanto y porque se lo pedíamos más a Dios. O sea, que le pedíamos a la Virgencita de Guadalupe que nos hiciera paro, pero que si nosotros nos pusiéramos a trabajar más o de la manera en la que lo hacían los primermundistas, podríamos alcanzar su nivel de vida. Y pues ya no le volví a hablar, pero Bien hecho, gran decisión. ya después no le volví a hablar, pero también estaba pensando, le decía de, ay, pues no crees que también tenga que ver con que ellos no tuvieron que trabajar, o sea, por mucho tiempo, ¿no crees que las vacaciones de las personas de Europa pueden ser porque están haciendo que otras personas chambeen por ellas? Y ya también él no me volvió a buscar, ¿verdad? Pero, pero pues sí, está bien interesante este tema del trabajo como un concepto que tiene que ver con lo que mereces como persona, con también la dignidad y con, pues sí, si eres merecedora cierta calidad de vida o no. Porque también pensando en las personas, no sé, en los loquitos del centro,
viven un montón de violencias, los quitan de los lugares en donde están, hay veces en donde los desaparecen, pero porque son gente que se ve como indeseable, pues porque no está trabajando y no puede consumir lo que sea que se esté vendiendo en ese lugar, ¿no? Hola, soy doctor psiconauta en postproducción. Hoy no está Frida del futuro, pero aquí estoy yo. Y pues después de haber estado peloteando varias veces la idea de que es sospechoso que de repente nos haya parecido a muchas personas a la vez buena idea dedicarnos a trabajar y dejar en segundo plano las cosas que nos dan placer y que le dan sentido a nuestras vidas, decidimos preguntarle a algunas personas que queremos y admiramos mucho, qué era aquello que harían en caso de que no tuvieran que trabajar. Y estas fueron sus respuestas. Si no tuviera que trabajar, yo ahora me dedicaría a viajar, a estudiar, a aprender cosas que nunca he podido hacer por el trabajo, pero hacer como una segunda vida, pues todos mis gustos, mis sueños, podría, que tengan que ver con tiempo y con dinero, que ahora pudiera cubrirlo, lo que antes tal vez no, me dedicaría a hacer eso. Si yo no tuviera que trabajar, me dedicaría a pasar más tiempo con mis hijos, a jugar con ellos, disfrutarlos, viajar con ellos, terminar mis estudios y estudiar con ellos. Me dedicaría a escuchar musiquita, a leer y a pues pasármela bien. Yo viviría tocando también, haciendo música y viajando. Vería más a mi familia, conviviría más con mis amigos, viviría fuera de la ciudad, tendría mis plantas y seguramente haría muchísimo más ejercicio. Yo viajaría por el mundo y haría turismo gastronómico. Tendría una granja y la atendería y viviría tranquilo con muchos perros. Siento que trabajar es también parte del ser humano. Creo que es parte de su identidad. Uno siempre está buscando como mejorar y el trabajo también te da un sentido. Un sentido en la vida, un propósito y te ayuda también eres parte de la sociedad y sientes que encajas cuando tienes un trabajo. Lo que sí puedo decir es que el trabajo te debe de gustar, si no, si caes luego puedes caer en algún tipo de conflicto existencial o algo por el estilo. Y si no tuviera que trabajar, yo creo que de todos modos buscaría como que entretenerme con algo que me guste, no sé, en lo personal, haciendo carne asada y vendiéndola o yéndome a pescar o cosas por el estilo, pero creo que uno siempre busca estar activo en algo. A mí me gustaría decir algo sobre el texto de la ética protestante, porque el subtítulo es "Y el espíritu del capitalismo". Y eso me fascina. Es súper psicosocial la idea. Max Weber era de un periodo histórico en el que los teóricos, las teóricas estaban hablando del espíritu de las cosas. Y aunque usted no lo crea, el capitalismo tiene espíritu. Y ese espíritu tiene que ver con un ritmo, con un sentido, con una forma de hacer, de sentir, de pensar. Esas son cosas muy psicosociales que están sustentadas en producir para ganarse un espacio en el cielo. Esa era la idea de los protestantes. Uno tiene que trabajar porque es un don de Dios, y en la medida de que uno se entrega al trabajo, se entrega a Dios.
Y esa lógica, esa creencia de fondo es la que le da sentido al capitalismo y es la que le quita el sentido al trabajo. Em, eso también me dejaba pensando mucho en algo que decía Barbie hace un ratito sobre yo también tengo deseos, yo también tengo necesidades, no me quiero conformar, decías. Y me dejaba pensando en, ¿no será eso justamente lo que le quita el sentido al trabajo? Es decir, el sentido de lo que haces en tu trabajo no es lo que haces, sino la remuneración que vas a recibir para hacer otras cosas. Hay una terciarización del sentido. No estoy disfrutando como tal el acto de trabajar con niñas en una comunidad, sino que lo estoy haciendo porque el fin último de esa práctica es comprarme una casa, irme de vacaciones, inserte aquí o que te reconozcan, em, y comprar cosas brillosas, decía hace rato Frida. Em, no sé si tengamos como posibilidad unir esas cosas de nuevo y dejar de lado el beneficio económico. Es decir, eso podría ser como una cosa que necesitamos para subsistir, pero no tendría que ser, en mi opinión, lo que le da sentido a las cosas. Y eso no me exime a mí de hacerlo, porque estamos insertos en este sistema, ¿no? Y yo también deseo Funko Pops de Tortugas Ninja y también deseo poder pagar una suscripción a Netflix y a otras plataformas para poder conversar con otras personas sobre la serie del momento, ¿no? Lo que me parece más perverso en esto es que mientras yo estoy en mi trabajo, la motivación venga de ahí. Creo que eso es algo bastante triste en el fondo. No quiero decir que sea la motivación de Barbie, estoy hablando de los Funkos y de Netflix. Pero si yo estoy perdiendo un día completo de mi vida en un trabajo, haciendo una cosa que no estoy deseando hacer, porque en mi opinión todo trabajo termina teniendo algo de eso, em, y que lo que me mantenga a flote sea ese deseo por adquirir una mercancía, ahí es donde creo que los trabajos empiezan a volver trabajos de mierda. Em, y algunas veces esa ha sido mi experiencia, me mantengo a flote buscándole el sentido dentro de todas esas actividades laborales que desarrollo en un día a aquellas que no son las que estoy viendo como, bueno, esto lo hago porque al final de cuentas el fin de semana voy a ir a comerme una pizza a tal lado, ¿no? Sino esto lo estoy haciendo porque esto me gusta, porque esto está chido, porque esto me encuentra con otras personas, porque esto me genera emociones compartidas con otras. Em, pero no sé ustedes cómo lo ven, qué piensan al respecto. Yo pienso que para que, ¿no? Pensando en esta maravilla que sería que pasara, pues que trabajáramos en lo que nos gusta, ¿no? Y como decía Barbie, pues se ve cada vez más como algo excepcional, porque no muchas personas trabajan en lo que les gusta, que tengan que estar pensando, ¿no? En el trabajo en sí, que puedan disfrutar el trabajo en sí mismo y no solamente a través de la recompensa. Yo creo que eso tiene que ver con la distribución del trabajo, ¿no? Hablábamos del trabajo productivo y reproductivo, que históricamente ha estado dividido entre hombres y mujeres. De hecho, pues con Silvia Federici podríamos decir que eso es lo que genera esta división del sexo en realidad, ¿no? Una división del trabajo, ¿no? Eso es lo que mantiene esta idea de que solo hay dos sexos, ¿no? Y que tienen que haber hombres y mujeres en el mundo, pues para repartirse este trabajo, pero es una distribución y, ¿no? Y lo ha sido desde hace bastante tiempo, pues muy desigual, ¿no? Donde las mujeres a la fecha a nivel global siguen haciendo la mayor parte del trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, pues si lo viéramos, ¿no? Desde esta perspectiva de género, ¿no? Pues cómo podrían las mujeres acceder más a un trabajo que disfruten,
teniendo toda esa carga del trabajo reproductivo de criar a los hijos, de estar preocupado por todo mundo, de quién se enfermó, qué medicina le toca, ¿no? Pues claro que eso dejaría de ser tanta carga si se distribuyera en los hombres, ¿no? De entrada, ¿no? Pero lo mismo podríamos pensar en los términos que decía Frida de la distribución entre los países, ¿no? De la riqueza y eso que tanto tiene que ver con el trabajo, pues tiene que ver muchísimo y lo podemos ver en que pues los países, las empresas transnacionales de los países desarrollados, pues donde tienen sus maquilas es en los países empobrecidos, ¿no? Porque no son pobres porque sí, sino porque son saqueados, ¿no? O sea, se les genera esa pobreza y eso viene a través de la extracción del trabajo en las maquilas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy cómodo decir desde Europa, ¿no? Es que son bien flojos allá en Latinoamérica, ¿no? No, pues eso es falso, ¿no? Y de hecho, el dato lo que dice es que pues México es de los países donde más horas se trabaja, ¿no? Y esto se lo comentaba a un amigo, ¿no? De la escuela, de la secundaria, ¿no? Que es ejecutivo en una empresa y él me decía, no, a ver, es que es el que la gente vaya más horas al trabajo aquí en México no quiere decir que trabaje más, ¿no? Más bien aquí en México la gente se hace más pendeja más tiempo, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Yo lo que pensaba, pues qué bueno, la neta, ¿no? O sea que hay una resistencia, ¿no? O sea, dentro de tantas horas que hay que trabajar, pues qué bueno que mucha gente en este país encuentre las formas de aplazar ese trabajo, ¿no? Claro, eso podemos pensar que conlleva otros problemas en la vida de la sociedad, pero entonces no dejemos fuera el sinsentido, ¿no? Si vamos a pensar en los problemas de nuestra sociedad, pues tenemos que pensar en el sinsentido del trabajo y no nomás decir, no, pues estamos mal porque nos hace falta trabajar más, ¿no? En este país hay gente que trabaja muchísimo y no tiene ni lo básico para vivir, ¿no? Y me faltó decir de lo de los hackers, ¿no? Lo que contrapone la ética hacker a esa ética del capitalismo, pues es justamente el hacer las cosas por placer. Y para hacer las cosas por placer, ¿no? Y trabajo porque me gusta y todo, pues lo que proponen los hackers es hacerlo de manera compartida, que es algo que nos permite el Internet, ¿no? Que por ahí viene, ¿no? La ética hacker, decir, bueno, si ahora tenemos esta tecnología que nos permite estar conectados, podemos compartir conocimiento, podemos compartir soluciones a los problemas y eso nos aligera el trabajo, ¿no? Y era una de las promesas de Internet, ¿no? Más inteligencia colectiva que inteligencia artificial. Amigo blanco heterosexual del TEC que conoció a Frida, lo tuyo no fue una No, ya me teoría, fue bloqueó. puro prejuicio y clasismo. Corrígete, chavo. Ya me bloqueó. Iba a decir su nombre, pero no. Dale, Por si acaso. afúnalo. No. Y yo, Juanito. Es que me encanta esa alternativa porque la que normalmente se piensa es que dan ganas de ser un nepo baby. O sea, yo cuando platico de esto con mis amistades dicen, ay, se antoja mucho tener unos papás muy ricos para no tener yo que preocuparme por, pues sí, o sea, por pagar lo mínimo para mi existencia y dedicarme al arte o hacer cualquier otra cosa que me genere placer, ¿no? Entonces, me encanta esta otra alternativa porque es como, bueno, ya no vas a ser un nepo baby y tal vez el problema también está porque existen muchos nepo babies en este mundo, pero sí pensar en formas en donde el trabajo no sea el suplicio que es ahorita. También, o sea, no sé si vieron la película esta de Call Me By Your Name. Bueno, es que no voy a hablar de qué se trata, pero hay algo que a mí siempre me atrajo mucho de esa película, que es de estar en Italia en las vacaciones. El papá del protagonista es un académico que no sé, ve algo como de ruinas de los romanos, algo así. Entonces, cada verano invita a un becario a tener como una estancia en ese lugar. Y me acordé de eso porque siempre que la vi dije, ay, qué a gusto ser un académico, y comer albaricoques en tu alberca en una costa de Italia o lo que sea, pero supongo que también esa termina por ser la aspiración, ¿no? O sea, no simplemente ver a las personas y decir, es que están haciendo algo que les encanta, porque luego
puedes ver activistas y decir, están haciendo algo que les encanta, pero están en riesgo todo el tiempo, o se ven que están también súper quemados, o luego escuchas de sus problemas económicos, ahí, y pues ahí sí le sacas, ¿no? Pero si ves un estilo de vida más glamuroso, menos convencional, en donde estás haciéndolo por placer y además estás cómodo, estás en un lugar acomodado, pues ahí es hacia donde apunta más el deseo, ¿no? No necesariamente desacomodar nada o tomar algo o cuestionar el mismo sistema laboral, sino simplemente ver de qué manera puedes estar pues en la posición más cómoda, como de mayor ingreso, de menos trabajo. Normalmente pues está esta broma, pero entre broma y broma, ¿no? De, ¿quieres hacer 500 pesos desde la comodidad de tu sala? Pues, pues son estafas piramidales, ¿no? Pero de todas formas, al final de cuentas, también lo que se está buscando es de qué manera puedo ganar más trabajando menos, pero porque el trabajo se ve como algo que hay que evitar también a toda costa. Justo creo que en esta última parte estás poniendo atención en un fenómeno que no es nuevo, pero ahora es como mucho más acuciante en la vida cotidiana de todos y que tiene que ver con la idea de que podemos ganar dinero fácil. Y eso ha sido la punta de lanza para justificar un nivel de opresión laboral terrible, una terciarización de los trabajos, como es el caso de quienes trabajan en aplicaciones móviles de repartidores, ¿no? Sí. Es decir, tú eres tu propio dueño, te vas a ganar 6,000 varos en una tarde si te la pasas en friega, ¿no? Y por otro lado, mucha gente comprando departamentos no para habitarlos, sino para generar plusvalía, para incrementar sus ingresos, para ganar dinero sin hacer nada. Es que a lo que hemos recurrido ahora también algunas personas es a esa idea de el trabajo apesta, el trabajo es una mierda, pues no voy a trabajar, voy a encontrar la manera de ganar dinero sin esforzarme, ¿no? Si a final de cuentas lo que tiene sentido es consumir, pues lo que necesito es el dinero, no la práctica que me permite obtenerla. Y creo que eso ha sido un problema muy grande para las sociedades en tanto a problemáticas que se están generando a nivel urbano, en tanto a la manera en que se están engrosando las filas del crimen organizado, y dónde estamos encontrándole sentido a nuestras vidas, ¿no? Creo que el trabajo y el consumo son cosas que no podemos ver separadas en el mundo moderno, ¿no? Y a mí me gustaría, para ir cerrando, que pudiéramos conversar, aunque sea un poquito, sobre cómo sortear este sinsentido. Si tenemos experiencias, cuáles han sido, ¿no? No. Yo sí podría decir que he encontrado algo de arcoíris al final. Que a veces sí me he sentido como un duendecito al final del arco iris, así como decía Barbie, ¿no? Y, y en general esas experiencias gratas dentro del trabajo han venido de encontrarme con otras personas que construyen conmigo un sentido de lo que hago. No viene de mí, viene del encuentro con esas otras personas y de decir, no mames, te emociona lo mismo que a mí. O sea, podemos cotorrear de un texto y pensar en cómo ese texto nos ayuda a comprender lo que está pasando en la realidad y hacer algo con esa realidad que suele ser desfavorecedora, ¿no? Pues no quiero comprometer a nadie, ¿no? Pero este podcast es parte de eso. Y encontrarme con ustedes es lo que le da color al arco iris, ¿no? Y yo creo que no solo pasa en este tipo de trabajos, aliarnos con otros es parte de resistir en el trabajo de mierda, y eso ha sido también lo que le ha dado sentido a reformas laborales como los días de descanso, por ejemplo. O sea, que existan días de descanso fue producto de una serie de personas que estaban viendo cómo perdían sentido sus vidas porque estaban trabajando sin parar y se unieron para exigir un día de descanso.
y vacaciones y una serie de derechos laborales que en algunos otros países como Francia, por ejemplo, tienen una faceta muy diferente a la que tenemos en Latinoamérica, pero hace unos días leía que en Francia los domingos hay leyes que detienen el trabajo y ahora ya se le están pasando por el arco del triunfo, ahí aplica muy bien la expresión, ¿no? Pero, pero están volviendo a hacer que trabajen los domingos por las dinámicas de turismo, de consumo, y pues van haciendo más laxas ahí esas cosas que se habían ganado con la organización de los y las trabajadoras, ¿no? ¿Ustedes qué experiencias han tenido ahí resistiendo a la legitimación de los trabajos de mierda? Si es que las hay y si no, pues Sí. échenle. No, pues en realidad no es como que yo haya tenido ya muchos trabajos, pero, y tampoco me quiero comprometer a mí misma, pero sí creo que he sido lo suficientemente afortunada para que el trabajo en el que ahorita estoy me haga sentido. Digo, no cuento con varias cosas porque pues estoy haciendo chambitas, ¿no? Entonces, haciendo de lado esto de que no tengo prestaciones o todo el tema de la seguridad social, creo que por lo menos siento que lo que estoy haciendo ahorita va a tener un sentido después o que por lo menos, no sé, por ejemplo, estoy ayudando en las memorias de un congreso. Entonces, a mí me toca luego hacer la edición de todo lo que fue presentado en ese congreso y lo leo y luego lo que más me ha gustado es poder ver las partes del diálogo, porque es cuando digo de, ay, sí les gustó, o de repente había justo una ponencia en donde la banda se empezó a organizar, de que, oigan, esto está muy culero, o sea, lo que nos acaban de decir está muy feo, ¿tú en qué trabajas? ¿Tú en dónde estás? ¿Y por qué no estamos haciendo nada? Y fue bien interesante, yo no estaba ahí, pero luego lo estaba escuchando, saber que se podían armar esas redes y luego el hecho de saber que estoy participando en un producto que luego vamos a poder compartir con esas personas que ya se habían organizado, pues hace más leve, o sea, hace más leve todo el trabajo de la transcripción, de la edición, de, pues de lo que podría llegar a ser cansado, pero que luego sabes que va a servir a un fin. Y pues sí, pues suena también muy cliché, muy de, ay, yo soy muy bondadosa, pero sí algo más grande que yo misma, ¿no? Además tampoco me pagan mucho, o sea, yo ahorita estoy como súper becaria, pero también, este, no es por romantizarlo, pero si está la posibilidad de poner en segundo plano el dinero, pues está bueno a veces tomarlo, ¿no? Que sé que va a llegar un punto en la vida en donde eso ya no va a poder ser una opción, ¿no? O sea, es lo que decía Eli en su texto. Ella no tiene una familia a la que alimentar, no tiene hijos, no tiene que pagar una renta. Entonces luego por eso también siento que es sencillo decir de, bueno, pues sí me apunto a este trabajo que tiene un sentido, aunque no tenga una remuneración económica, pero también luego habrá que pensar, ¿no? Porque esos trabajos que tienen sentido, que generan luego redes, que hacen que las personas se movilicen, pues son tan mal pagados, ¿no? Y justo recordaba lo que decía Héctor de todo este tema del trabajo doméstico y, y pues de todos los trabajos relacionados al cuidado, o sea, sí, las psicólogas, las enfermeras, las maestras, pues las dificultades económicas que pueden llegar a tener cuando en realidad están haciendo algo que podría estar en la base de la sociedad, ¿no? Y también ni siquiera las profesiones, simplemente los cuidados en la casa, las personas que hacen las comidas, sí, porque lo que sostiene la vida al final no es bien retribuido. Es un poquito lo que me quedo pensando, pero pues, no sé, me gustaría, supongo que terminar mi participación como la nota de que si no hay maneras, pues hay que hacerlas, ¿no? Y ya. Yo mi experiencia del trabajo de los últimos años es que hay que juntar muchos trabajos, ¿no? Hay que hacer varios trabajos
Y entonces yo, pues lo que he intentado, ¿no? Pues es de juntar lo más que puedo esos trabajos, ¿no? De, de, de vincular lo que hago en uno, ¿no? Con lo otro, ¿no? Y bueno, pues que tiene que ver tanto con las clases en la universidad, ¿no? Como eventos en otros espacios y clases en otra universidad, ¿no? Y formación, ¿no? Y bueno, por ahí es por donde yo le voy hallando sentido en esa articulación. Y pensaba en un panfleto que ha estado circulando ahí en redes en años recientes, ¿no? Que dice trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuir todo, ¿no? Sí creo que pues va a ser muy difícil, ¿no? Que pensemos en que más personas podamos encontrar sentido a lo que hacemos y satisfacción, ¿no? Además económica y en lo que hacemos, cada quien yendo por su lado, ¿no? Y cada quien buscando su triunfo personal, que pues es de lo que se trata el sistema capitalista, ¿no? Entonces sí, pues creo que pues que una resistencia a estas formas de trabajo, ¿no? Que nos están aplastando, pues siguen pasando por la organización, ¿no? Esto que decía doctor Psiconauta sobre el día de descanso ganado, pues esas luchas no terminan porque la producción capitalista le sigue ganando horas al tiempo de vida, ¿no? Y al tiempo de descanso. Y ahora mismo en México se está gestando un movimiento por reducir la jornada laboral en la Constitución de 48 horas a 40, ¿no? Entonces yo diría por ahí esto de trabajar menos, trabajar todes, producir lo necesario, redistribuir todo y la lucha social por eso, porque el trabajo no nos coma la vida. A lo mejor el trabajo que necesitamos más bien es el trabajo de organizarnos, ¿no? Y el trabajo de alimentarnos y el trabajo de cuidarnos y no el trabajo de producir para otros que se enriquecen, ¿no? En una cadena, ¿no? Que va escalando hasta que pues unos poquitos tienen un montón, ¿no? Bueno, los Nepo Babies, pues no es que sean tantos en realidad, lo que pasa es que consumen muchísimo, ¿no? Más bien son muy pocos. Eso, yo creo que eso que nos compartes de la imagen que ha estado circulando en redes es una posibilidad y hay que luchar por ella, ¿no? Trabajar también tiene que ser resistir. Y yo quisiera cerrar con una advertencia. A veces también hay que sospechar cuando el trabajo parece que es muy benevolente, porque muchas veces nos entregamos por completo al trabajo, pensando que somos muy reconocidos, que somos primordiales en lo que hacemos, que somos las personas más únicas y especiales del universo, ¿no? Y eso a lo que conlleva es a otras formas de explotación más sutiles y más coloridas que las que hay en una línea fabril. Em, es la manera en que vamos perdiendo autonomía y vamos entregando nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras emociones. Y decíamos al principio, ¿no? En algún momento el trabajo se convierte en el centro de nuestro universo. Cada vez se habla menos de burnout, porque parece que es exclusivamente somos productives y, y no va por ahí, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que la psicología se haya enfocado tanto en patologizar cosas, pero la patología sobre el trabajo no es, a mi parecer, no está tan diversificada como otro tipo de patologías, ¿no? Eh, y insisto, luego de repente no se habla tanto de eso. O sea, nos pueden dar días ¿cómo se llama? De incapacidad por una lesión física, pero por la saturación laboral es raro. Yo no he escuchado de ningún caso cercano en los 36 años que tengo de vida a quien le hayan dado incapacidad por burnout. Y eso a mí me hace sospechar que ahí hay algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues no dejemos de resistir, no dejemos de organizarnos, no dejemos de exigir, reconozcamos que el trabajo es diverso y que pues algunas personas tenemos más capacidad de resistir y de exigir que otras, ¿no? Y que esas luchas en algún momento tienen que encontrarse para ser más potentes. Sí, el trabajo nos da para hablar de muchas más cosas, ¿no? O sea, ya probablemente no lo vamos a hacer en este episodio,
porque ya se alargó mucho. Pero pues también esto del burnout, ¿no? De sí la necesidad de reconocerlo, pero también que desde la psicología se ha visto como algo que tú también tienes que gestionar, o sea, que es tu culpa terminar agotado porque no supiste repartir bien tus tiempos, porque tú tenías que ponerte un límite para el descanso y también esa es otra chamba, o sea, la salud mental, el estar bien es otro trabajo y el burnout no recae sobre las condiciones laborales, sino sobre cómo una persona no gestionó bien sus condiciones laborales. Pero ya luego platicaremos de eso. Yo nada más, me gustaría decir una frase que me compartió una vez una amiga y me cambió la vida. Y es que me dijo que en el momento en el que yo ya no sirviera, a mí me iban a desechar. Entonces, que también no le tomara tantísima importancia a ese trabajo cuando no le estaban poniendo tanta importancia ni me estaban valorando a mí como persona y que no le estoy haciendo el favor a nadie trabajando. O sea, no les estoy haciendo un favor, ¿no? Les estoy haciendo una chamba y entonces por eso también se tienen que exigir ciertas condiciones. Entonces, nada, saludos a esa amiga. Muchas gracias. Qué gusto que nos juntáramos hoy a conversar de estos temas espinosos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se organizan nuestras vidas, ¿no? Y cómo es el trabajo. Y sí, vaya que hace falta, que hace mucho, se puede hablar mucho al respecto. Ayer en el taller de pensamiento colectivo, Mara decía que un indicador de la depresión suele ser el que tengas o no ganas de ir a trabajar, ¿no? Pero lo curioso es que esas preguntas dejen fuera, ¿no? Pues lo que pasa en tu entorno, como puede ser en el propio trabajo, para que tengas o no ganas de ir, ¿no? Pues esto fue Psicopodcast. Hasta la próxima. Y recuerden, podescuchas, si están sintiendo culpa porque no son suficientemente productivos y sus redes sociales les están lanzando constantemente anuncios de aplicaciones que te dicen si tienes TDAH o no, haciéndote creer que no estás siendo suficientemente productivo porque no te enfocas, lo más probable es que el problema no seas tú, sino el sistema. Hasta pronto. Bye. Esto fue el Psicopodcast, una colaboración de la Academia Psicosocial con el Departamento de Asuntos sin Importancia. Continuará.